Amigos del Bache, qué placer saludarles, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre, gracias por acompañarnos y a través de gente aquí en nuestro Facebook, pues transmitimos hoy una edición más de El Bache. Yo soy Lando Aguilera, don Oscar. Mucho gusto, un placer, Lando. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Sí, la vez pasada te perdiste. Sí, por razones personales, No, pero bueno. Pues, te extrañamos para que sepas eso. Pero hoy no me lo podía perder, gracias, bueno. gracias. Gracias por extrañarme. Hoy no me lo podía perder porque vamos a compartir ¿Con quién? micrófonos con un gran amigo, compañero, casi hermano, y demás. Don Denis Solera Mata, bueno, conocido como el Duende. Gracias a bienvenido, Denis. Mira, tu micrófono está ahí a mano, muchas gracias. Parte de la... Listo, muy bien. Tengo el poder. Ahora sí, ya estamos. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. El Duende Solera, gracias precisamente a nada más y nada menos que a A su Lando servilleta. Aguilera, Sí, el así vampiro, fue, ¿verdad? así fue, Que en la así fue, época sí. de Universal me bautizó de esa manera y ese fue mi bautizo en radio. Y así fue en radio, sí, así le llamé al aire y así se quedó hasta Y la así fecha. me quedé. Y es más, todavía Lando y Oscar, hay gente que a la fecha, Sí. Denis Solera, Denis, ¿vos sos el Duende? Sí. ¿Por qué me pusieron Qué el bonito. Duende? Eso mejor lo dejamos así. Sí, Pero- podríamos contar la historia, ¿no? Pero podríamos hablar un poquito ahí. ¿Cómo te fue que te pusimos el duende? Porque... Cuando entremos en calor. Sí, cuando entremos en Me calor parece, está bien, muy bien, me perfecto. parece. No, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, con todos los amigos del Bache CR. Y es un honor el pasar un ratito esta tarde hablando de viejos tiempos, viejos y lindos tiempos. Claro, por supuesto. Totalmente. O sea, ¿por qué trajimos a don Denis Solera? Porque no había nada más. Bueno, aparte de eso, no mentiras. Qué muchacho. Sí, no se puede así. ¿Por qué? Porque queremos variar, o sea, queremos tener diferentes personajes de diferentes épocas. Hemos tenido 70s, 80s, yo sé que están 80s y 90s, pero también darle esa variación y no solo quedarnos en una época, porque si no vamos a quemar, no es la idea. O sea, la idea es traer diferentes épocas. Y vos estuviste en tus inicios, ¿fue en Universal, Denis? ¿O en Radio? No, yo empecé en 1993 en Estéreo Azul. Estéreo No, Azul, ¿en para serio? los más jóvenes, era en ese momento una emisora de corte jazz, era Sí. una emisora de nueva canción, de música world beat, de New Age. Estaba en los 99.9. Ahora hay otra Ajá, no, emisora de podemos otro decirlo, corte, sí, sin problema. de corte romántico. En esa emisora, en esa frecuencia, había una emisora de jazz y ahí fue donde yo empecé a hacer mis primeras armas en la radiodifusión. ¿Y eso a qué grupo pertenecía de radios o era independiente? No, era independiente. De hecho, esa emisora era propiedad de una cadena que estaba más relacionada con la industria del turismo, ¿En serio? ¿verdad? Y tenían Estéreo Azul y yo básicamente empecé a trabajar en Estéreo Azul por bombeta. Yo creo Esa- que todos empezamos en Esa es esto la, así. esa es la explicación. Bueno, digamos. en realidad yo no empecé por ¿Cómo bombeta, fue? pero... No, sí, tenés razón. Bueno, sigue, perdón. Mira, Queda para otro programa. yo una vez, yo he pasado como por diferentes facetas de gustos musicales, ¿verdad? Menos reggaetón, supongo. No, todavía no lo logro. No voy a decir que es bueno o malo, simplemente voy a decir que no lo entiendo. No es algo Buen punto. que me llegue, ¿verdad? Pero bueno, en mi adolescencia pasé por la época del pop de los 80s, ¿verdad? Ajá. Sublimemente producido, del glam rock. Sí. Pero en los del- 80s te quedaste con un grupo en específico y con un artista en específico. Con Sting. Correcto. Desde toda la vida siempre he sido un admirador del trabajo de Sting, de The Police, sí, pero ya en su faceta de solista y con las mezclas que él empezó a hacer Sí. del jazz y de otros estilos con el rock, eso siempre me encantó. Y entonces, dentro de ese cambio de facetas, Ujú. me dio por escuchar jazz y la única emisora que ponía jazz en ese momento en el país era Estéreo Azul. Ah. No había internet, no había forma de escuchar, si no era por un disco, un acetato, un cassette o la radio, no Sí. había forma de escuchar música. Sí, correcto. El maestro Adrián Goizueta, a quien le mando un Ajá. grandísimo saludo, un enorme compositor y cantautor, tenía un programa los sábados en la tarde. Ok. Se llamaba, sí, en Estéreo Azul, se llamaba Con Toda Confianza. Yo lo escuchaba, un programa bellísimo, de 3 a 5 de la tarde.
Y entonces, una vez hizo un sorteo, un librito de Jorge de Bravo, Nosotros los hombres, o Despierto, uno de esos, no me acuerdo. Lo cierto del caso es que yo participé y me lo gané. Ah, muy bien. Entonces me dijeron, bueno, el sábado entrante tenés que venir a las 3 de la tarde a recoger el premio. Sí. Yo llegué, ¿verdad? En una casita muy pequeñita ahí en San Francisco de los Ríos, por la colina. Ajá, sí. Ahí estaban los estudios de Estéreo Azul. Yo fui, ¿verdad? Vi que como que les hacía falta a alguien para anotar el nombre de las personas para la rifa de ese programa. Yo y si ustedes quieren, yo les puedo ayudar. Ese mismo día, sí, apenas día. llegaste. Sí, yo les ayudo, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Y ya después les hago un cafecito. Sí. Canchero el hombre, ¿verdad? Para no cansarlos con el cuento, al sábado siguiente, a las 3 de la tarde, estaba parado en la puerta de Estéreo Azul. No. Y ya, Eduardo Carmona, otro colega locutor y músico también, era el que estaba haciendo controles en ese momento. Y él se me quedó viendo y me dice, mira, ¿vos a qué venís? Es que, ¿te acuerdas que yo me había ganado? Ah, sí, claro. Vengo a ver si les puedo ayudar con los nombres otra vez de la rifa. Le dijeron a Adrián. Adrián dijo, sí, dígale que sí, no hay problema. Y me quedé. Qué loco. Ya entonces, en esa época no se automatizaba la radio. Sí. Había que programar con lo que hubiera, ¿verdad? Discos, acetatos, cartuchos, lo que fuera. De 5 a 6, la persona que estaba en cabina quedaba libre del programa, pero tenía que seguir la programación habitual. Y entonces les quedó muy cómodo enseñarme a hacer controles. Sí. Para ir a tomarse un cafecito, mientras que Claro. llegaba la hora de la salida. Y así fue como empecé. Se abrió la oportunidad de trabajar en las madrugadas, ¿De qué horas a qué horas de estabas? 12 medianoche a 6 de la mañana. Y el horario matador. Y bueno, así era como empezábamos en la radio en esa época. Y así fue. Bueno, como yo no. empecé. Yo te voy a ser honesto. Yo en radio, cuando empecé en radio, ¿Sí? yo solo hice una madrugada. ¿En serio? ¿Así? Yo solo hice una madrugada. Recuerdo que fue en Radio 1 y era porque el compañero de madrugada se enfermó y tenía un gran problema y no había quien lo cubriera. Entonces yo dije, no importa, yo voy y cubro. Entonces tuve que cubrir el turno de la madrugada y quedarme, porque tenía programa en la mañana. ¿A qué horas empezó ese programa? Empezaba a la 1 de la mañana la programa. O sea, entraba a la 1. Ajá. De 1 a 5 de la mañana tenía que quedarme. Imagínate. Y empezaba el programa a las 7, 8, ese día, no recuerdo. Y entonces tuve que quedarme. Y estaba yo así durmiéndome, ¿verdad? Pero solo una madrugada, dice, cuando trabajaba en radio. Yo empecé en radio, digamos, cuando empecé en turnos fuertes, digamos, pero Con el famoso solo yogi. hice una madrugada. En aquel tiempo cuando... Pero estamos hablando de Denis. Sigamos con Denis, por favor. Es que vos me interrumpiste. Mira, Sí, perdón. No, así fue como yo empecé en la radio. Ya con los meses ya empecé en turnos más fuertes de día, ¿verdad? Y bueno, estuve con Estéreo Azul cerca de 2 años aproximadamente. Sí, tamaño Hasta rato. 9.5. Hasta que ya lamentablemente la emisora dejó de funcionar, ¿verdad? Una lástima, porque era una emisora que tenía un repertorio musical bellísimo, pero bueno. El tema comercial supongo que era complicado. Sí, la parte administrativa, Claro. el mercadeo, ¿verdad? No logró encontrarle la forma a ese producto Sí, y claro. lamentablemente falleció. Después de eso, me llamaron porque estaban a punto de abrir Radio U. De hecho, Radio Alberto U. Zúñiga, que tenía un programa de jazz clásico en Estéreo Azul, iba a ser el director de programación de Radio U. Entonces, el equipo de Radio U estaba conformado básicamente por estudiantes universitarios, pero Correcto. Alberto consideró que le podría ser útil tener a una persona que ya tuviera algún camino recorrido en la radio y me invitó a ser parte de ese proyecto. De hecho, me tocó hacer la transmisión inaugural. Me ha tocado hacer la transmisión inaugural de Y el 2 de emisoras cierre. y me ha tocado estar de cerca y en un caso muy específico prácticamente Ahora lo tocamos, que eso sí, correcto. apagar El transistor y sí, y todavía es algo que duele, supongo. que Claro, duele. Sí, totalmente. todavía duele. Sí, claro. Pero bueno, pasé por Radio U. Después de eso se me abrió la enorme posibilidad de estar en 97 Universal. Ajá. Fue una de las mejores épocas de radio para Sin mí. duda, Fue sin duda. una Algo escuela maravilloso. enorme. El equipo de locución que había en ese momento. Bueno, estaba aquí el maestro Lando Aguilera,
Era un equipo del que uno Era- podía aprender mucho. Es que en esa época, si te metías a trabajar en radio, Tenías que tenías que saber. aprender en la calle. Sí, sí, correcto. Porque no habían otras opciones como tantas opciones hay ahora de academias, de que en las universidades Sí, es cierto. te dan cursos de radio. Entonces, había que aprender en la calle y yo siempre le doy muchísimas gracias a la vida, gracias a Dios, que siempre me tocó trabajar con gente muy pro. Y bueno, poder aprender cositas, ¿verdad? Y después de 97 Universal, pasé a Radio Juvenil. Radio Juvenil, la de... En el 97 existía una emisora para niños que se llamaba Radio Colorín. Sí, Ajá, correcto. correcto. Radio Colorín dejó de funcionar y entonces empezaron primero con el concepto de Radio Juvenil, que a la larga se convirtió en 911. Ok. Sí, Radio 911. De hecho, de 6 de la mañana a 6 de la tarde era Radio Juvenil y de 6 de la tarde en adelante se llamaba Generación X. Cambiaba un poco la programación, era una programación más alternativa, más rockera. Durante el día era una programación juvenil más normal, más popular, ¿verdad? Y luego de eso se me abrió la oportunidad de llegar a 979, a 979 Conexión, que fue la otra emisora que me tocó inaugurar el 25 de diciembre de 1997 Qué vacilón a las eso. 12 de mediodía, que ese fue el parto de 979. Ah, qué bonito. Y bueno, hasta el 2003 en radio, cuando ya en el 2003 pues decidí darme un tiempo y buscar otras actividades y siempre seguí con la locución comercial hasta la fecha. Gracias a Dios, poniéndole voz a marcas comerciales para el país y en algunas oportunidades para el resto de la región, pero mi paso por la radio costarricense fue ese, así en resumen. Hasta el 2013. Hasta el 2003. En el 2003 se me abrió la oportunidad de ir a Universal Music, ¿verdad? Aquí Qué belleza. con el maestro Con Osquita. Sí. Con Osquita. Bueno, pero de eso vamos a hablar al regreso. Vamos a ir a una canción. Vamos a ir a una canción. ¿Vamos a continuar? ¿Listo? Ok, perfecto. No, seguimos entonces. Lo que ustedes Seguimos. Me parece. No, Elber es el director aquí. Sí. Es el que dice, no, sigan, Ese sigan. productor. Lo que el señor Sí, manda. seguimos, sí. Muy bien. Seguimos entonces, paramos. No, seguimos, sí, paramos. Sí, seguimos. Ah, bueno, entonces trabajaste en Universal, sí, Universal Music. Sí, se me abrió la oportunidad A mí siempre la música me ha gustado muchísimo. De hecho, yo desde niño estuve muy relacionado con la música, primero a nivel de interpretación. Estudié música, y luego ya en otras áreas de la industria musical, la radio por un lado. Luego, después de mi salida de 979, se me abrió la oportunidad de llegar a Universal Music, ¿verdad? Que fue muy interesante porque fue abordar el mundo de la música desde otra perspectiva, desde la perspectiva más pura de la industria, de cómo se promueve la música, de cómo se produce, de cómo funciona ese aparato de difusión, ¿verdad? Y bueno, también, o sea, yo aprendí muchísimo. Sí, muchísimo. de verdad fue una escuela. Fue una gran escuela de industria musical y también de Age of Empires. Porque a las 5 de la tarde, cuando cerraba la oficina, nos encerrábamos Vamos a todos. En jugar. esa época estaba Age of Empires, este juego de rol, ¿verdad? Es un Sí, juego de correcto, estrategia, de estrategia. ¿verdad? Sí, y sí, nos sí. enfrascábamos en batallas. Y a veces Hasta eran las 10 de la 9 noche. No, sea bárbaro. Le dábamos. Sí, no, estos anteojos no son en vano. Qué locura, Sí, se divertían ¿cierto? bastante. Sí. Hablemos, tal vez para los que nos están viendo y nosotros sabemos cómo funcionan las disqueras, pero mucha gente no sabe cuál es el proceso que lleva una canción o un artista para llegar a la radio, para que después una vez escuché a un artista decir, lo comparto, y él decía, si yo no vendo discos, es culpa de la disquera, decía él. Entonces uno decía, pero ¿cómo? Momento, ¿cómo va a ser culpa de la disquera si el artista es él? Pero la gente no entiende, y creo que lo compartamos aquí, cómo es que funciona precisamente eso, que en realidad es así. Es decir, la disquera es la que logra que un artista pegue o no pegue y sea un éxito o no o sea. Hablemos un poquito de eso tal vez. Yo creo que hay dos épocas, ¿cierto? O sea, creo Sí. que actualmente es muy diferente y sí la etapa de las disqueras
no es tan fuerte como antes. ¿Sí? Ujú, ¿No? ujú. ¿Por qué? Porque ahora con las plataformas digitales y con un muy buen trabajo a nivel digital, puedes llegar a posicionarte. O sea, te hablo de YouTube, te hablo, trabajo en redes sociales, puedes llegar a tener un éxito moderado. Pero antes era la fuerza que las disqueras Exacto. metieran para poder Hablemos meter de un eso. tema. Y Hablemos es de eso. tanto así que inclusive antes la música, la radio no tenía la música, era la disquera la que llegaba y decía, vea, necesito que Exactamente. este disco ponga esta canción. Y si no la pone, había un teje y maneje, o sea, una confrontación fuerte para lograr posicionar ese tema. Han habido varias etapas. Hubo una etapa de la música, digamos, de la industria de la música en donde los DJ de la radio, en los Sí. años 50, 40, tenían un peso muy grande en la creación de un éxito musical. El Correcto. DJ escuchaba un tema musical, decía, esto me gusta, y lo ponía. Correcto. Y, por ejemplo, en Estados Unidos Sí. empezaban a convertirse esos éxitos en locales, luego regionales, y de repente reventaba. Explotaban. Las disqueras, vamos a ver, primero que todo hay que decir que las grandes compañías discográficas que nosotros conocemos, como Universal Music, como Sony, como Warner, en realidad son un compendio de sellos discográficos. Sí. De decenas de sellos discográficos de todo tipo, ¿verdad? Que son los que se encargan de hacer el trabajo de producción musical del artista, del disco, ¿verdad? Por ejemplo, en Universal estaba Geffen Records, Estaba aquí, estaba Motown también. Sí, correcto. Después Estaba el de Velvet. que Velvet, es de súper jazz, sello. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Estaba- hacen las compañías discográficas? Las compañías discográficas lo que hacen es darle la oportunidad a esos sellos de globalizar Ujú. su catálogo. Y entonces, lo que hacen es definir cuáles son los temas que pueden funcionar dependiendo del estilo de artista que tengan, ¿verdad? En ese momento para promocionar y a partir de ese momento generar toda una estrategia de comunicación. Yo creo que a veces se sataniza mucho el trabajo que hacen las compañías discográficas. La música es un negocio. Sí, estoy de acuerdo. Y es un negocio que se desarrolla en todos los ámbitos de la música. No existe un solo estilo musical que no sea comercial. Eso es, Ujú. se le puso el mote de música comercial quizás a la música que más se difunde popularmente, pero en realidad es falso. Porque incluso hasta los artistas más radicales o de géneros más eruditos o de géneros menos consumidos, tienen sus propios sellos, ¿verdad? Que hacen un trabajo tal vez de una forma más independiente, Correcto, sí. ¿verdad? Que las de las grandes, las famosas majors, ¿verdad? Sí, Entonces, correcto. en realidad lo que hace la compañía discográfica es eso, poner una maquinaria de promoción y de distribución, ¿verdad? Que como bien lo dice Oscar, ahora ya no Ahora es tan cambió. necesario. Sí, ya no es tan ¿Por qué? necesario. Porque el artista, gracias a todas estas herramientas, tiene prácticamente el poder en sus manos. Sí, es correcto. El pero- poder en sus pantallas. Es que... Sí, pero es complicado, voy a explicar Sí. por qué. Porque ahora creo que es mucho más caro y es mucho más complicado hacer un éxito. Sí, claro, por qué? supuesto. Porque tenés que estar presente ahora en la radio, Ujú. en la televisión, en las plataformas digitales, que eso cuesta plata. Antes metías un tema en una radio, sabías que esa radio te hacía el éxito, ponías el video y ya sabías que se viralizaba. Y es, Ahora y es que... tenés- o sea, y es tanto que ahora los programadores te dicen, ok, yo no te suena esa canción si no me aparece en Shazam Exactamente. o si no me aparece en el top de Sí, ya, Spotify. ya hay que competir con otras cosas, Exacto, digamos, en ese momento correcto. vos lo dijiste muy bien, o sea, llegaba la disquera, te daba el disco para que vos sonaras la canción. Correcto. Exactamente. Era la única forma. Sí. Recuerdo los discos promocionales que Correcto, había, exacto. incluso en discos promocionales individuales de un tema, con una Correcto, presentación, exacto. una portada, y llegaban y lo entregaban. Era un proceso muy bonito en realidad de Sí, poder era bonito. recibir, digamos, hablamos de la década de los 90s, Sí, mitad de sí, los perdón, 90s, finales, que era cuando pasaba eso, ¿verdad? Que, Incluso había algo muy curioso, ¿verdad? Que tal vez en ese momento no comprendíamos muy bien, los que trabajábamos en radio, por ejemplo, que era el por qué me dice a mí la compañía discográfica Que que tengo es que trabajar este el sencillo que tiene que trabajar, Sí. ¿verdad? Ujú. Y entonces, tal vez en ese momento no comprendíamos que incluso tiene que ver con un tema
de derechos autorales. Sí, correcto. Porque el mismo artista es el que define con la compañía discográfica cuál es el sencillo que va a trabajar. Es el que le da la autorización para que ese sencillo sea difundido. Y la compañía discográfica, después de haber acordado Negociado, eso, claro. ¿verdad? Y que eso pasara por un estudio de mercadeo, llegaba y decía, este sencillo es, pero no porque se le metiera, porque fuera un antojo, ¿verdad? Correcto. O porque simple y sencillamente era para el cual estaba autorizado Correcto. a trabajar en ese momento, ¿verdad? Todas esas, yo creo que esas estrategias que se utilizaban antes se quebraron. En primer lugar, Sí. porque, vamos a ver, las compañías discográficas se vieron fuertemente golpeadas por la piratería. Correcto. Eso es indudable. Es más, Oscar no me deja mentir, yo recuerdo que hubo un par de años cuando estábamos en Universal Music que a nosotros nos salvó la tanda, literalmente, de no quedar en números rojos ese año, gracias a esta película musical para adolescentes, High School High Musical. School Musical. Sí, correcto. Si no fue Ayer por la estuve High viendo School por Musical, la disquera a nivel ¿Serio? centroamericano Sí, en serio. O sea, no fue cerraba. tal, fue tal, fue no tal. cerraba. O sea, y Claro. antes de eso, o sea, Dennis pasó esa. Yo pasé la transición de BMG a Sony Music. Así. Que en ese momento lo que pasa es que Sony compra BMG. Acá en Centroamérica estaba BMG. Y nosotros teníamos meses constantes de que decía, bueno, voy para México, decía el gerente, vamos a ver si seguimos. O sea, era todo. Y vos decías, ¿cómo vamos a ver si seguimos? Es que dependían de México, de ver cómo estaba el tema, o sea, y te digo, fue duro, llegó la transición, ya la fusión, y en Centroamérica, a diferencia de los otros mercados, se quedó la gente de BMG y la mayor parte de Sony se fue. Pero te digo, o sea, era una incertidumbre Sí. fuerte porque no sabías qué iba a pasar. Y lo que está contando Denis es 100% real, o sea, un punto donde no hay mañana, sale High School Musical, revienta, y High School Musical era una licencia, o sea, ni siquiera era un sello de Universal, era una distribución. Esa distribución nos salvó y después de ahí vino, o sea, toda la escuela de Disney, Hannah Montana. Teniendo Y ese ya con año, eso se respaldaron. y Sí. ojo, teniendo ese año lanzamientos muy importantes, tanto en el catálogo anglo como en el Como catálogo latino, como lanzamientos de YouTube, Sí, es correcto. como lanzamientos de Juanes, que en ese momento estaba en su máximo apogeo, lanzamientos de Black Eyed Peas, y aún así, con toda esa Industria sí, exitosa. con todo ese montón de lanzamientos de artistas frontline importantes a nivel mundial, ese proyecto de High School Musical fue el que nos salvó. Para que ustedes se den Y es que fue cuenta, una locura, Sí, claro. recordemos, fue una locura. pero Sí. para que ustedes se den cuenta de qué tan golpeada estaba la industria. Aparte de eso, las compañías, como obviamente son compañías globales, se manejan por regiones, Sí. ¿verdad? Nosotros en Centroamérica teníamos un rezago muy grande con la venta de música digital. La Correcto. venta de música digital muy lentamente fue estabilizando el impacto que la piratería generó en la industria. Correcto. ¿verdad? Porque después la gente se dio cuenta de que sí, de que podía descargar música sin comprarla en sitios piratas, pero que los daños colaterales podrían ser mayores, porque entonces ya se dieron cuenta que el hijo había descargado una canción y no era una canción, era una película pornográfica, Ah. que habían descargado una canción, no era una canción, era un virus. Sí, Entonces la sí, gente sí. se empezó a dar cuenta que al final, con 99 centavos por un tema, al riesgo Es que eso que también fue. existía, ¿verdad? De contaminar tu equipo, de que tu hijo se expusiera a una situación de ese tipo, ¿verdad? La gente empezó a consumir, pero en Centroamérica, el consumo de la música digital, el consumo de la profundidad que tenía el Internet en la población en ese momento, fue todavía muchísimo más lento. De hecho ¿verdad? que sí, inclusive hubo países que lograron sostener la operación, que no era Costa Rica, cuando en Costa Rica siempre ha estado, como decir, la regional o de Centroamérica, lo que era Guatemala, Honduras y El Salvador, con el tema de los ringtones. Eso aquí nunca llegó a sonar o a promocionarse o a venderse porque estaba lice. Entonces no tenían infraestructura para poder meter ese tipo de contenido. ¿Y qué Sí. era? Cuando tenías una llamada, en vez de que te sonara el pip, pip, de otra segunda llamada, te sonaba música. Eso fue una locura, o sea, fue tanto que en Centroamérica, de Enrique Iglesias, ojo,
llegamos a vender 1 millón de contenidos. No. O sea, una locura, o sea, te digo una, y el 90% de las ventas fue Guatemala, Honduras, El Salvador. O sea, era tanto, o sea, y eso aquí nunca llegó. Y lo que decía Denis también, acá iTunes entró, o sea, en el 2000 creo que como 12, 11, o sea, ya cuando Estados Unidos estaba posicionado. Yo había salido ya de la disquera cuando las plataformas empezaron a tener ya un impacto Correcto. real, por verdad, porque también hubo un periodo en donde la gente consumió plataformas, pero verdad, sin pagar la versión premium, que al final de cuentas es la que le genera ingresos a las compañías o a los artistas, ¿verdad? Y también aquí fue muy lento. Lentísimo. El ingreso de otro elemento que paradójicamente ayudó a la industria a recuperarse, que fue la venta nuevamente de los acetatos. Correcto. ¿Verdad? Los acetatos han llegado a cumplir con una función muy importante para la industria, porque de repente con la salida del disco compacto, que empezó a perder, ¿verdad?, importancia. Voy a hacer una pausa nada más pequeña. O sea, donde más dinero se generó en las disqueras fue con la salida del disco compacto. O sea, a la actualidad, claro, los puntos de utilidades y de venta no llegan a superar los del compacto. Fue una completa locura. Pero el mismo compacto posteriormente fue el que llevó a la piratería. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cómo empezó aquí. Comenzaba un señor a vender discos en un cassette, en un compacto, que era la reproducción del original. Y todavía. Sí. Pero antes sigue era pasando, como... sigue pasando. También. Es que era muy caro comprar un disco. Claro. Voy a comprar este que es pirata. Exactamente. Después comenzó, bueno, no compro un disco original porque solo vienen 3 canciones. Si vienen más de 3 canciones buenas, me compro el disco. Esa fue la segunda. Y después, con el MP3 era, yo tengo 1 giga de música. ¿Cuánto tenés vos? Pero la gente no consumía la música, era coleccionar la cantidad. No cuánto tenía, porque era muy fácil descargarla. El disco perdió preponderancia no por el contenido que tenía, sino como ese objeto bonito, ese objeto que tenía pluses, que tenía el librito, que tenía las fotos, ¿verdad? Correcto, sí. Y que se convertía en algo muy valioso para los coleccionistas de música. No era solamente tener el contenido, ¿verdad?, sino tener el paquete completo. Con la salida nuevamente del acetato, ¿verdad?, los coleccionistas de música empezaron a tener ese romanticismo que se había perdido. Ese misticismo, correcto, exactamente. Sí. El llenar ese vacío que les había dejado el poder tener un objeto que podían coleccionar, ¿verdad? Obviamente en este momento los acetatos tienen un valor muchísimo mayor que el de un disco compacto, que ya se venden, ¿verdad? Pero por eso, porque entonces ya no es solamente el soporte que tiene la grabación, sino es un objeto de colección, algo que yo puedo tener en mi casa y que lo puedo mostrar y con el que yo puedo decir, vean, aquí está, ¿verdad? Este es mi objeto preciado. Sí. Entonces, yo creo que ya en este momento la industria, me parece, yo estoy lejos de la industria en este momento, ¿verdad? Pero sí he seguido de cerca un poco su desarrollo. Creo que ha logrado recuperarse de los golpes de la piratería. Obviamente las plataformas ayudaron muchísimo. Han ayudado muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. La gente también entendió que era muchísimo más barato pagar una suscripción mensual de $7, $8, o en su defecto la versión gratuita de una plataforma como Spotify o Deezer o Pandora, ¿verdad?, que exponerse a estar entrando a sitios ilegales que de por sí cada vez son más controlados. Totalmente. ¿Verdad? Y exponerse, en lugar de bajar un disco, a bajar otra cosa que no querían. Aparte que también entró la parte de que ya no era cool andar con música pirata. Sí, se volvió más trending andar en esas plataformas. Entonces... Sí, sin duda. Además de que ya ha evolucionado la juventud, es decir, a la juventud nuestra, digamos, cuando estábamos más chicos, a lo que ahora, ¿verdad? Es la juventud. Es un tema lo que escucha la cultural. juventud. Es un tema cultural, ya lo dijiste. Y te lo digo y te lo explico por qué. Porque al inicio, cuando empezó iTunes, yo me acuerdo que la gente, cuando empezó iTunes y el iPhone acá en Costa Rica, bajar una aplicación de $1, la gente no la bajaba y prefería piratearla, aunque costara $1. O sea, era un tema de ver cómo le robo al sistema y cómo yo soy más carga. Hasta, en serio, o sea, decir,
pero ¿por qué no bajas y cuesta $1? Compras otra cosa que vale más caro, pero ¿por qué no bajas una aplicación? Hasta que ya fue evolucionando, la gente fue entendiendo, pero fue un tema cultural. De hecho, como se introdujo el tema de las plataformas digitales, acá en Costa Rica fue Spotify. ¿Y qué se hizo? Se hacían playlists de canciones, se pautaban en Facebook, más que todo en Facebook, la gente veía el playlist, le daban clic, lo llevaba a descargar la aplicación y comenzaba a conocerla. Eso no se manejó ninguna estrategia a nivel de ATL, fue puro digital. ¿Por qué? Porque la gente estaba acá, estaba en el celular. Así es. Entonces no lo llevabas a otro lado, pero sí fue, y fue un inicio muy duro porque en los primeros meses lo que generaba no era tanto, hasta que poco a poco la gente fue entendiendo y es lo que es ahora. De hecho, las disqueras, no estoy yo tan metido como antes, pero han evolucionado y ahora te hacen conciertos, o sea, ya ha avanzado tanto que la misma disquera es la que realiza el concierto. Todo, ya no necesita un productor de conciertos para traerlo y llegan a acuerdos con los artistas para manejarlo, le manejan toda la parte de booking, se volvieron, quitaron varios pasos que le iba quitando importancia y también le iba restando un poco de dinero y ahora la disquera maneja todo. O sea, vos puedes llegar a una disquera y te dicen, ok, yo te firmo, pero yo voy por todo, o todo, nada. El famoso 360 que había salido en un momento. Más que ser una promotora de música Sí. O de artistas, se convirtió en una generadora de contenidos, una generadora de entretenimiento a nivel ¿verdad? Global. Entonces, ya no te ofrezco solo el disco, te ofrezco todo el paquete. Merchandising, completo, conciertos, firmas, o sea, bueno, imagen, las todo. cosas cambian. Y yo lo veo en este momento, por ejemplo, con los chicos adolescentes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, de cuál era nuestra forma de acceder a la música. ¿Cuál era nuestra forma de descargar música? Nuestra forma de descargar música era con el dedo puesto en la pausa. Sí, para grabar. De grabar de la grabadora. Grabar, esperando, ¿verdad? A que Rupert, a que el Zorro Saavedra no dijeran en nada en el principio de la canción, ¿verdad? A que no pusieran el sello de la radio para grabarla limpia. Esa era la forma en que nosotros podíamos tener acceso a la música. O que el compañero que tenía más platilla del cole llegara con el nuevo cassette de Metallica o de Anthrax, o, ¿verdad? Y vos me dejas copiarlo, ¿verdad? Sí, porque ya habían salido las transetas Correcto, que tenían dos caseteras, entonces vos podías pasar de una a otra. Exacto. Entonces uno hacía eso. Ve ahora, por ejemplo, la concepción que tienen las nuevas generaciones de su acceso a la música, que por ejemplo, con solo tener una suscripción, con solo llenar un pequeño formulario en línea, ya tienen acceso a un catálogo universal de lo que quieran. Nosotros teníamos que buscar el producto de forma muy específica. Sí, estábamos limitadísimos. Correcto. Limitados a eso, precisamente, a lo que nos llegara. A que nos llegara de momento, ya fuera por la radio, o ese amiguito que vos decís que tenía el cassette último que tenía plata. Correcto. Yo recuerdo que tenía un amigo Entre Ríos que tenía el disco de Def Leppard, y yo te cuento que hizo plata. Sí, porque imagínate, se lo presto, llegaba, yo creo que nos cobraba 100 pesos, 100 colones por grabarnos el disco en el cassette. Vos llegabas y le dabas, tome. Yo le daba el cassette, ¿verdad? Y bueno, sí, pero 100 pesos. Y era un cassette normal, o sea, ¿te acordás de la época de los cassettes cromados? No, pues ya después eran los cassettes cromados, ¿verdad? Para que sonara mejor. Correcto, totalmente de acuerdo. Había un tipo de cassette que uno decía, es que este es metálico. Sí. Este es de cromo. ¿Te acuerdas? Totalmente. Sí, los cromados. Era incluso hasta como una especie como de diferenciación de clases. Sí. Llegaba uno con el Sony o el TDK sencillito y llegaba el compañero, ¿verdad? De plata de la clase, ¿verdad? Con su cassette cromado. Que era gris, o sea, y los otros eran transparentes. Usted me disculpa por el Memorex, pero ese es el que tengo. Sí. Yo no veía ese cassette y lo veía así como, ¿verdad? Me lo puedo ver, no lo puedo ver. Claro. Y era mucho más pesado. Sí, claro. Era diferente, claro. ¿Verdad? Y cuando uno podía comprarse un cassette de esos, usted decía, wow, me compré un cassette cromado, o sea. Yo lo compré. Es cierto, totalmente. Sí. Qué curioso. En mi caso, por ejemplo, yo cuando sabía
que algún artista que a mí me gustaba muchísimo iba a sacar un disco, ¿verdad? Yo ahí ahorraba. Sí, claro. Ahorraba de la platita semanal Sí. del colegio, porque yo sabía que ese específico Era iba que con ibas a cassette comprar. cromado. Y de 90. Y Y de 90 para que, cierto, de subía 90 para que 60. rindiera, ¿verdad? Sí, sí, porque Sí, antes de sí, 60 y de sí, 90. sí, Sí, sí. que fuera de 90 para Correcto. que ¿Verdad? poderle Y meter yo más creo que música. la pesadilla de todos los que estuvimos en esa generación. En algún momento todos vivimos ese momento apocalíptico en que la cinta se salía. Sí. Ah, sí, eso era de- Se salía enredaba, la se cinta, enredaba. y vos decías, no, ¿Y ahora qué? No puede ser, ser. ¿verdad? Y uno con un lápiz tratando de acomodar la cinta, ¿verdad? Eso A ver cómo estaba hacía para no fácil. romperlo, para no romperlo. Y quedaba arrugadilla la cinta, ya se oía mal. Ya se oía yo, mal, no. pero era peor cuando las cabezas se zafaban. Oh, no, sí, Todavía la sí. cinta vos podías enrollarle, pero cuando una cabeza se iba, apaga y vámonos. Ya, no había nada que muchachos, si hacer. ustedes tienen de 25 años para abajo, ustedes no saben lo que nosotros sufrimos con esas cosas, ¿verdad? Ahora es muy fácil. Ahora es muy hacer la fácil, música. pero- Ah, no, antes No, era pero toda te digo- una tarea titánica. Sí, sí, Antes no. era bonito ir a comprar un disco, Ah, a sí, discotico y comenzar a buscar entre O a la toda disquera, sí, ir a Eso, las qué tiendas lindo de era eso, discos. o sea, y comenzar a ver qué te encontrabas. Estaba mira, está esa. esto, o sea, Me enteré estaba- que hace poco, hace como un mes, cerró, creo que la última gran tienda de discos de antaño de San José, Ajá. que era Discos Napoli. ¿en Ah, serio? sí, cerró. Ahí ¿verdad? Sí, ahí Sí, cerró. por el mercado. Que ese era un templo de acetatos en donde uno, Es si, cierto, si, sí. si agarraba una horita para ir a escarbar, no se puede encontrar ahí joyas. Correcto, estoy Buenísimos. totalmente de acuerdo. Cerró esa tienda. Qué pena. Pero bueno, es que es parte de la evolución, evolución, también, totalmente ¿verdad? de acuerdo. Los coleccionistas no son como tan asiduos, digamos, como sí los hay, por supuesto. Sí, pero no son tantos como Pero para me refiero, mantenerla. sí, es decir, porque como vos lo decís, ahora con la mano de la tecnología, ya muchos optan precisamente por eso. Pero nunca, y eso lo digo yo, bueno, que trabajé con discos acetatos, Dennis trabajó con acetatos también, cuando estuvimos en Universal, bueno, ya trabajaban con Estéreo Azul, trabajaban con Bueno, acetatos. en Universal, te hago un paréntesis. A mí Universal siempre me gustó porque en ese momento era como un compendio de todo lo que existía de Ujú. tecnología de reproducción en Estaba una ahí. emisora de radio. ¿En Sí, serio? sí, claro. Habían cartuchos, ¿Cartuchos? habían acetatos. Acetatos, y, ¿verdad? discos y en compactos. 45 y LP. Sí, sí, No, correcto, ¿verdad? correcto. Había compactos. Era compactos también. Habían mini disc. Mini compactos, sí, mini disc. Mini disc desde puedo donde el creerlo. programador, Sí. Mario, ¿verdad? Mario Era el Mario que Badilla, en aquel momento que estabas vos, ¿verdad? estaba Mario, sí. Grababa música de MTV, ¿verdad? Para tener nosotros de primera fuente los lanzamientos de grupos, ¿verdad? Que en ese momento, si no era por esa forma, Sí, que ahí fue donde salió Soda, que lo estuvimos viendo en el programa pasado. Sí, correcto, O sea, correcto. Soda Stereo salió de ahí. ¿qué más había? Bueno, había cassettes, había una Sí, casetera. sí, que por había una ahí. casetera, no había una Sí, sí, casetera. sí. Pero recuerdo que sí, teníamos en cartuchos y se grababan en cinta abierta en aquel momento los cartuchos. Teníamos muy buenos temas. Es más, me parece estar viendo, o sea, yo recuerdo que estaban aquí, ¿verdad? Estaban Exacto, de este lado. Estaban de este lado, Ajá. uno sentado aquí en la consola y de este lado estaban. Y estaba Never My Love, The Association. Estaba ahí en cartucho. Es más, ahora la pongo. Sí, pero sí, estaba ahí, la teníamos en cartucho. Un éxito rotundo. El cartucho, para los que son muy jóvenes y tal vez no recuerdan o nunca lo vieron, era como una especie de cassette, pero era una cinta sin fin, donde uno podía grabar un tema, ¿verdad? Y esa cinta se devolvía Sí, al correcto, inicio correcto. y estaba hecho para el trabajo pesado. O sea, uno podía agarrar ese cartucho y uno lo metía rapidísimo de Sí. golpe, ¿verdad? Y sonaba perfectamente, se usaba mucho para comerciales. Sí, para Sí, comerciales. De hecho, esa era la función que teníamos en Universal. Porque era muy Para rápido de comerciales, utilizar. para comerciales. Es que no había otra forma. Claro. O sea, habían cabinas o en aquel tiempo radioemisoras que lo hacían con cassettes. O sea, tenían Correcto. sus comerciales en cassettes. Nosotros teníamos en cartucho los comerciales. Entonces los apilaba uno. Eran bastante grandes. Yo siempre describo la cartuchera como la base de la licuadora. Era como decir, la base de la licuadora, solo que cuadradita, y ahí Sí. metías el cartucho, que era bastante grandecito. Pero ahí teníamos nosotros los comerciales grabados Con la ventaja contra el cassette de que el cassette tal vez no estaba hecho para un uso
Correcto, industrial, para un correcto, uso correcto. muy, muy pesado. Entonces, de repente se te podía ir la cinta. Sí, ¿verdad? correcto. Con el cassette uno ponía el comercial en monitoreo, ¿verdad? Escuchaba el beep y luego había que hacerle media vuelta con lápiz. Sí, 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 ¿verdad? sí. En alguna oportunidad la media vuelta no calzaba bien. Entonces, cuando uno lo ponía al aire, sonaba el beep. Sí, Y uno sí. sabía que eso era regañada. Sí, ya, sí, sí, exacto. En exacto. cambio, el cartucho, uno lo agarraba, lo metía de golpe, a veces por la prisa uno, ¡pa! Tome de una vez y perfecto. Sí, sí, no pasaba nada, él se Y se devolvía. devolvía solito. Se devolvía solito, exactamente. Sí. Si no te daba chance, teníamos 2 cartucheras, si no te daba chance, porque para poner los comerciales los apilabas, tirabas uno, entonces mientras terminaba ese sonabas el otro, ¿verdad? Y a veces no se devolvía tan rápido. Tú ya tenías que poner el siguiente comercial. Entonces uno iba terminando parabas ese un segundo, metías el comercial que seguía y dejabas ese ahí para rebobinarlo. ¿Ah? Cuidado, no lo rebobinabas, porque si no, cuando lo volvías a poner, Iban de no iba a sonar, estaba rebobinando. Entonces había que dejar aparte los que no rebobinabas del todo porque tenías que pararlos de momento porque no Claro. terminaban tan rápido. Hacer cabina era un arte. Ah, antes. no, es era, que- Era un Sí, arte, sí, o sea, sí. tenés Era que muy ser- lindo. y tenés Era hermoso. que tener una inteligencia y una velocidad mental para poder hablar y manipular varios instrumentos que no era fácil, o sea. Sí, sí, o porque sea, no era solo la compu, agarro, pongo esa canción y listo, o sea, sino habían varios procesos para poder hacer Mucho, mucho. varias también cosas. como locutor, uno tenía una participación más activa en el matiz que Ujú. tenía la emisora en ese momento. Uno tenía una posibilidad más grande de poder decidir qué matiz le ibas a dar a la programación, ¿verdad? Era muy amplio, digamos, en Radio Sistema Universal era muy amplio porque sin duda alguna no he visto una discoteca más grande que la de Universal, o sea, no ha habido ninguna en el país, ni siquiera la Radio 1. Yo ¿En trabajé para serio? Radio Ah, 1, sí, sí. claro, pero Era por la más mucho. grande que había, o sea, De hecho, la discoteca ahí más grande que había era la de... tomas que nos había traído la gente la vez pasada. Sí, sí. Está en la cabina, las vamos a subir ahora, que está Sí, muy, claro, muy claro, buena. para que las puedan compartir. Porque sin sí duda era alguna inmenso, o sea, yo los vi, era era inmenso. inmensa Correcto. Ni la de Radio 1 era tan grande como la discoteca que tenía Sí. Radio Sistema Universal. Hicieron muy buen trabajo recopilando éxitos, joyas, como dice Denis, algo... ¿Dónde algo estarán? Esa era mi no siguiente sé, pregunta. bueno, debe tener don Luis Vargas, Sí, ¿verdad? Pienso ¿verdad? que don Luis debe tener esa... Don Luis, ¿usted tiene eso, don Luis? Pues digo yo, porque... Ojalá, ¿Sabes qué? porque- Podemos traer a don Luis un día. Sí, podríamos claro, invitarlo, correcto. podríamos Estaría invitarlo muy, para muy que- bueno, en serio. Sí, sí, sí. Estaría- Bueno, el tiempo nos va ganando, el tiempo ya nos va Hoy la ganando. última, esta es de campeonato y tienes que quedarte a escucharla. A ver. ¿Cómo fue la anécdota de que ustedes fueron a Panamá a ver a Sting y vaciaron toda una despenda de chocolates? Esta es buenísima. Vea, Sí. Y hay evidencias de que de verdad pasó. Eso se llamó la Operación Chocolate Panameño. ¿Cómo Oiga así? esa historia. Cuando Sting vino en el 2001 a Panamá, al Estadio Nacional de Béisbol recién inaugurado, un colega de Decilos. 979, Walter Campos, Enrique Muñoz, Oiga la alineación. que Estoy también- aquí, que no sea ¿verdad? bárbaro. Y yo dijimos, nosotros queremos tener una entrevista con Sting. Tenemos que pulsearla a como dé lugar. En ese tiempo la encargada del catálogo anglo, Sí. la label manager de Universal Music era Sonia Jones. Y le Sonia rogamos, Jones, le imagínate. rogamos, pero ustedes no saben la clase. Es más, yo creo que ahorita, como están las cosas, nos hubieran acusado de acoso. De acoso. Porque la llamábamos mañana, tarde y noche, mañana, tarde, Sonia, ayúdanos, Sonia, una entrevista, Sonia. Y un día, Sonia nos llamó y nos dijo, muchachos, les conseguí 5 minutos cara a cara con Sting. Nosotros, bueno, brincamos de la alegría, fue no se pueden imaginar, en especial su servidor, que toda la vida Claro, fue fue él, fanático de Sting. Admirador de Sting. Y entonces, ahora sí, vamos a hablar con la gerencia de la radio y nos dicen, vean, muy bonito todo, Felicidades. lo qué lograron. bueno, pero Sting no es prioridad, no es un artista prioridad para la radio, ¿verdad? Vean a ver cómo hacen. Y en ese tiempo, una empresa de chocolate Sí. para bebidas hizo un concurso. Tenías que mandar la mayor cantidad de sobres de ese producto, ¿verdad? Y el ganador tenía el derecho de llevar a sus 4 amigos o 5 amigos con todos los gastos pagos a ver el concierto. Y aparte de eso, la emisora que llevara, o sea, que generara más participaciones,
ganaba el derecho de mandar a una persona con todos los gastos pagos. De una noche agarramos el carro de Walter, le mando un gran saludo a Walter. La Cuecha se llamaba el carro, era un pick-up rojo Subaru, ¿verdad? Pero ya se imaginarán por qué le decían La Cuecha. Y nos fuimos por todo Guadalupe y alrededores, compramos todos los sobres de esa bebida chocolatosa. La casa de Walter, o sea, usted tocaba los sillones Y eran las chocolate. nubes de chocolate. De ahí mandamos los sobres y ganamos. ¿Por qué Y sería? ganamos. Bueno, ¿Por qué sería? sí quiero comentarles algo muy importante. El chocolate no se desperdició. Ah, bueno. Todo se recopiló en bolsas y se envió a un orfanato, creo. Qué bueno. O a un albergue. Se donó, o Sí, sea, sí, no no, sé. el chocolate no se desperdició, ¿verdad? Salvo lo que quedó impregnado en las cortinas, los muebles, En la casa, la en la alfombra, sala de- el techo, Sí, sí, ¿verdad? sí, De la sí. casa de Walter Campos. Pero eso fue lo que nos permitió ir. Tuvimos una entrevista maravillosa con Sting. Fueron 10 minutos, en realidad no fueron 5. Se portó. Yo recuerdo que a los 2 días había un concierto con Cristina Aguilera en el mismo estadio. Sting andaba con una banda enorme, como las bandas que él acostumbra andar, ¿verdad? Dominic Miller, creo que andaba, no me acuerdo si era Vinny Colaiuta en ese momento el que andaba de baterista con él. Era una formación de lujo. Los tipos andaban para arriba y para abajo en el hotel como si nada. A los 2 días estaba Cristina Aguilera y a un colega, no recuerdo, a Oscar de Repretel. Hasta uno de los guardaespaldas de Cristina Aguilera le pegó un manazo porque No. intentó tomarle una foto en el ascensor. Y en cambio con Sting, el hombre andaba para arriba y para abajo. Sí, ¿verdad? sí, era Y- muy y, diferente. ¿verdad? Una grandeza, una categoría, ¿verdad? Y sin cero poses, cero poses. Pero esa fue la famosa operación Y la Chocolate foto Panameño. tuya con Sting, esa. Ahí está. Ah, no, y es que yo tenía que tomarme una foto, ¿verdad? Obvio, obvio. Pero ya Sonia Jones estaba, Sonia Era estaba 10 y pálida, listo. Se lo sudaba separaron. y todo el asunto. Ya, vámonos, no, la foto, vámonos. Y entonces yo me le acerqué, ¿eh? Sting estaba así, está así. Y así que- salió la foto. No, pues. Bueno, amigos, muy complacido de que nos acompañaras hoy. La verdad es Sí. que estamos muy complacidos de que hoy estuvieras con nosotros. No, yo feliz. Y de Ha verdad, sido un muchas rato gracias. muy rico, de verdad. Muchas gracias por compartir todos estos momentos con los compañeros y amigos del Bache. Realmente gracias, de verdad la pasamos bien, el tiempo se nos va volando. Y qué bueno recordar todas esas épocas, también hablar de las disqueras y que la gente sepa de que las cosas se hacían como esa historia de chocolate es una historia buena. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se Chocolate lograron las panameño. cosas. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y dos amigos a quienes aprecio muchísimo. Igualmente, igualmente. Lando, toda una institución de la radio y una persona de la que yo en lo personal aprendí mucho. Que no parece, Muchas Fernando. gracias. Muchas Fue, gracias. fue una de las mejores escuelas que yo he tenido a Gracias. nivel de radio. Y bueno, Oscar, un amigo, ¿verdad? Entrañable y un gran compañero en Universal Music. Ha sido todo un placer. Ojalá que en algún momento se vuelva a repetir esta No. tertulia. Esa es la idea. Sin duda, sin duda. Totalmente. Así que agradecerles a ustedes por habernos Nos vemos. acompañado. Esto es del Bache. Próxima semana les esperamos acá en Así Gente mismo. IQ. Gracias. Hasta luego, Buenas gracias, tardes. nos vemos. Chao.